habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 8. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal.
La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8. Excelencia de la sabiduría. La palabra de Dios es doble y en ambos sentidos es sabiduría. Una palabra sin sabiduría es de poco valor y la sabiduría que se expresa es de poca utilidad. Proverbios 8 nos habla de la autopresentación de la sabiduría. Se personifica como mediadora y co-creadora. Dios, por medio de ella, instruye, gobierna, bendice. El capítulo concluye con un mandato repetido a fin de atender diligentemente la voz de Dios en su palabra. Una vez más, la sabiduría se presenta alegóricamente como una mujer que se dirige a todos. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad de Dios revelada se nos presenta como fácil de conocer y entender para que nadie se justifique por su ignorancia, descuido o incredulidad. La sabiduría es digna de ser conocida y aceptada, su valor es inestimable. Además, Dios no nos somete a restricciones inmerecidas. Todos sus preceptos son correctos y necesarios para nuestra vida. Los versículos 12 al 21 nos presentan a Cristo como la verdadera sabiduría. En este contexto, el temor del Señor, que es la sabiduría antes recomendada, nos enseña a repudiar todo pecado por ser desagradable a Dios y destructor del alma. Es más, amar a Dios también significa guardar sus mandamientos y aborrecer el pecado. Entonces, un asunto importante. ¿Es la sabiduría creación de Dios o precede todas las obras en el mundo?
Los pasajes 22 y 23 esclarecen y nos brindan una respuesta. Nada fue creado sin la plenitud de la sabiduría. La expresión repetida, yo fui engendrada, no pretende dar a entender que la sabiduría personificada. Jesucristo fue creado en un punto de la historia. Por ejemplo, cuando leemos Salmos capítulo 2, vemos que el término engendrar encuentra relación con el nombramiento de un rey. Así pues, esta palabra también puede ser traducida como entronizar, designar o constituir. Es Dios quien con el mismo poder de su palabra ha creado todo. Si lo buscamos y aceptamos en nuestro corazón, puede producir en nosotros la voluntad para seguirlo y permanecer en él. Entonces, ¿cuál es la recompensa de la búsqueda diligente de la sabiduría? Los versículos 34 y 35 dicen, bienaventurado, feliz, dichoso, el hombre que me escucha, porque el que me encuentra encontrará la vida y alcanzará el favor del Señor. Por el contrario, rechazar el consejo equivale a condenarnos a la muerte eterna. La excelencia de la sabiduría, entonces, está en conocer e imitar a Jesús. Si Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, obtendremos fuerzas para vencer. Será nuestra verdadera fuente de sabiduría que transforma nuestro carácter. Será nuestra inteligencia que necesitamos para hacer buenas elecciones. Y así, quienes viven sabiamente son dichosos porque guardan los caminos del Señor y se complacen en hacer su voluntad. Vamos a orar. Querido Dios, ayúdanos a mirar a Cristo para conocer la sabiduría. Ayúdanos a mirar a Cristo para practicar y vivir sabiamente lo que conocemos. Bendícenos para que a través de tu palabra podamos conocer el carácter de Cristo e imitarlo con tu ayuda y bendición. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo, hasta mañana si Dios quiere. בין הטיפות ואין גבולות, לבן בהיר, קשה לראות פציעה קטנה בעולמי. הכל כל כך כמעט שקוף, הכל כל כך כמעט חשוף, רוצה לדרוך כאן עם כל אהבה. ועכשיו כמו מעם, אלוקים ייתן לי כוח להמשיך כמו כולם, את הקושי לנצח. אם בשביל זה אני קיים בעולם, אבי הרי לי את הדרך בשבילי. וזה לא קל, כמעט נכשל, זה לא אומר שאוותר. יש לי חלום אליי הוא בא, כמה פסיעות משל כולם, ונחלים יהיו לים, ללב גדול פתוח לשיר חדש. ועכשיו כמו מעם, אלוקים ייתן לי כוח להמשיך כמו כולם, את הקושי לנצח. בשביל זה אני קיים בעולם,
לי את הדרך בשבילי, ולי אל הדרך שיר קטן בלב, ומתוכי תפילה אחת יוצא, תן לי את הרגש הזה. כולם את הקושי לנצח, אם בשביל זה אני קיים בעולם, אבי הראה לי את הדרך בשבילי, אלוקים ייתן בי כוח להמשיך כמו כולם את הקושי בשביל זה אני קיים בעולם, אבי הראה לי את הדרך בשבילי, הראה לי את הדרך בשבילי. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón.
Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que Él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que Él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido, por fin, a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. El libro del Éxodo, capítulo 17. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro,
Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. ¡Danos agua para beber! ¡Cállense! ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de ¿Quieres sed matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos? y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor. ¿Qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: Pasa por delante del pueblo. Toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: Escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo, y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa: el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalec de generación en generación. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Éxodo describe la maravillosa intervención de Dios a favor de su pueblo escogido al librarlo de la esclavitud y su bondadosa condescendencia al realizar un pacto con ellos. El tema que atraviesa todo el libro como un hilo de oro es el propósito de mostrar
que ni la repetida infidelidad del pueblo escogido, ni la oposición de la mayor nación de la tierra podrían desbaratar el plan de Dios para su pueblo. Hola, bendiciones amigos del canal Esperanza Digital Studio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a analizar el capítulo 17 de Éxodo. Pero recuerda, no termines este video sin suscribirte, sin activar las notificaciones, sin dejarnos un comentario sobre este tema o sobre otros videos que ya hemos analizado. También puedes compartir este mensaje con otras personas. Todos los viernes tendremos programas en directo con la ayuda del Señor para poder responder preguntas, interrogantes, textos y pasajes difíciles de la Escritura con principios de interpretación, y así juntos vamos a seguir creciendo en lo que Dios nos ha revelado para nuestro bienestar, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Con esta premisa, abramos juntos el capítulo 17 de Éxodo. Y este capítulo comienza diciendo que toda la congregación de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por sus jornadas a la orden del Señor, y acamparon en Refidim, pero allí no había agua para el pueblo. Entre el desierto de Sin, donde comenzó la caída del maná, y Refidim se establecieron dos campamentos, y esto lo sabemos por la referencia que hay en Números capítulo 33 en los versículos 12 y 13. Estos dos campamentos, estaba uno en Dosca y otro en Aluz, pero se desconoce su ubicación, así también como la de Refidim, aunque la mayoría de los eruditos han buscado a Refidim en el Vadi Feirán, que conduce al tradicional monte Sinaí. Otros lo han identificado con el Vadi Refayim, principalmente por el parecido de su nombre con Refidim. Este Vadi Refayim está tan solo a unas pocas horas de marcha del monte Sinaí. Este hecho favorece su identificación con Refidim, ya que en varios textos el monte Horeb se usa casi como sinónimo con el monte Sinaí. Ahora, el hecho de que la Biblia haga mención de que no tenían agua es muy relevante por la circunstancia de que ellos estaban viajando en la última parte de la primavera. El pueblo esperaba encontrar agua en los valles. Esto quizás explique el hecho de que no llevaban suficiente cantidad de agua. El lecho seco del río del valle de Refidim produjo una consternación muy grave que cualquiera de las que se hubiese presentado antes. El versículo número 2 muestra al pueblo de Israel altercando con Moisés y dijeron: «Danos agua para beber». Moisés les dijo: «¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor?». En varias ocasiones el pueblo había murmurado, y ya lo hemos estudiado en capítulos anteriores. Ahora se quejó amargamente, puesto que Moisés ya les había dado carne, bueno, Moisés no, Dios a través de Moisés, y pan para comer. Naturalmente pueden haber esperado que también les diese agua, pero su queja reflejaba duda antes que fe. Los hijos de Israel tentaron a Dios al poner a prueba su paciencia y despertar su santa ira debido a su continua falta de fe y de gratitud. Toda su historia de peregrinaciones por el desierto es una historia de provocación. Es asombrosa la longanimidad de Dios con los israelitas que tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Así lo expresa el salmista en su Salmo 78, versículo 56. Repetidas veces, dice otro salmo, provocaron la ira con sus obras. Salmo 106, versículo 29. Murmuraron en sus tiendas. Salmo 106, 25. Se rebelaron junto al mar. Salmo 106, versículo 7. Y tentaron a Dios en la soledad. Salmo 106, versículo 14. El texto número 3 de Éxodo 17 muestra que así el pueblo
tuvo sed allí y murmuraron contra Moisés y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos de sed nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado? En realidad Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto para matarlos de sed. Durante un corto tiempo las palabras de Moisés parecieran haber calmado al pueblo, pero cuando su sed se hizo insoportable, volvieron a Moisés ardiendo de ira, acusándolo otra vez de haber tratado de matar a toda la congregación. Esto es claramente una manifestación de falta de fe después de todo lo que habían visto. Y a veces nosotros nos preguntamos ¿por qué Israel era así? ¿Y es que acaso nosotros no somos iguales con Dios? Vemos las maravillas, los milagros, la obra, la manera como el Señor nos conduce cada día y seguimos ejerciendo falta de fe cuando vienen pequeñas dificultades o adversidades, cuando pareciera que los recursos se están acabando. El versículo número 4 dice que entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Moisés siempre llevaba sus dificultades al Señor. Ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Por experiencia propia, Moisés había aprendido a tener confianza implícita en aquel que lo había llamado a ser el jefe de su pueblo, y siempre que llegaba al límite de la sabiduría humana, encontraba un auxiliador siempre listo para ayudarle. En realidad la situación debe haber sido muy grave, ya que la vida misma de Moisés estaba en peligro. Notemos que el versículo 4 habla que Moisés expresa que tenía miedo de que lo apedrearan. Como no se ha encontrado evidencia en Egipto de ningún vestigio de muerte por apedreamiento, esta forma de pena capital parece haberse originado aquí en lo que atañe al pueblo de Israel, y sin duda fue sugerida por la abundancia de piedras disponibles alrededor. El apedreamiento posteriormente fue practicado entre los griegos, en el tiempo de las guerras médicas y entre otros pueblos. Era una de las formas más fáciles de matar a un criminal sin derramar su sangre, y muy a propósito en caso de que la gente fuera convocada para vengar un crimen. Crimen como por ejemplo la blasfemia, la idolatría. Sin embargo, aquí en Refidim se trató de un motín, un levantamiento espontáneo para librarse de un jefe odiado a quien tenían por responsable de un sufrimiento intolerable como era la sed. Por cierto, la sed puede ser una tortura de la peor clase. Y aquí esta gente tenía sed, pero se habían olvidado de los milagros que Dios le había hecho. Versículo 5, el Señor responde a Moisés y le dice: pasa delante del pueblo y lleva contigo algunos ancianos de Israel, lleva también la vara con que heriste el río y ve. Llevando consigo algunos de los ancianos entonces como testigos, Moisés debía dejar al pueblo en Refidim y subir a las montañas adelantándose al lugar donde el pueblo estaba acampando. La realización de este milagro había de ser presenciada solo por los ancianos, en contraste con el segundo caso similar cuando se hizo brotar agua en presencia de todo el pueblo. Esto lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo 20 del libro de Números. El versículo número 6 dice: yo estaré delante de ti sobre la peña de Oreb, golpearás la peña, dice el Señor, y brotará de ella agua y el pueblo beberá. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El Señor prometió acudir personalmente en ayuda de Moisés. Fue su bondadosa presencia lo que hizo que fluyera agua de la roca, aunque eso no iba a suceder hasta que Moisés la golpeara con su vara para que el pueblo pudiera reconocerlo como su representante. Versículo número 7. Y llamó Moisés a ese lugar Masa y Meriba, que significan prueba y rencilla, por la rencilla de los israelitas que tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? ¡Qué terrible respuesta de Israel! ¿Está el Señor con nosotros o no está? Oye, pero si acabas de ver los milagros. Hace poco pasaste el Mar Rojo. Miren cómo cae el maná todos los días. ¿Y ustedes todavía se preguntan si Dios está con nosotros? Mis queridos amigos, en la actualidad no es muy diferente. Hay personas que dudan de que Dios nos acompaña, pero el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Recordemos que él prometió nuevamente estar con su pueblo, pero si su pueblo escuchaba y prestaba atención a lo que él decía y obedecía sus mandamientos. Las promesas del Señor son condicionales, pero son seguras. Versículo número 8, vemos entonces que aquí viene una circunstancia adversa. Vino Amalek para pelear contra Israel en Refidim. Los amalecitas eran descendientes del nieto de Esaú, de quien tomaron el nombre Amalek. Separándose de sus hermanos en una fecha remota, parecen haberse convertido en una tribu dominante en la parte norte de la península del Sinaí. Aunque eran una raza emparentada con Israel, vieron con desconfianza la ocupación de sus campos de pastoreo por los hebreos y estuvieron resueltos a destruirlos completamente. Comenzando con este primer encuentro en Refidim, se desarrolló una larga y amarga contienda entre las dos naciones. Un año después, los israelitas fueron derrotados por los amalecitas, que unieron sus fuerzas con los cananeos en Cades Bermea, y esto lo podemos leer en el capítulo 14 del libro de Números. Durante el periodo de los jueces, ya estando en la tierra de Canaán, los amalecitas procuraron subyugar a Israel, pero fueron derrotados por el grupo de Gedeón, y esto lo podemos leer también en Jueces capítulo 6. Por otra parte, Saúl y David también los derrotaron repetidas veces. Y los últimos restos de la nación fueron destruidos finalmente por los simeonitas durante el reinado del rey Ezequías en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 41 hasta el 43. Ahora, con respecto a lo que atañe a esta primera lucha de Israel, descrita en el capítulo 17 de Éxodo, esta batalla en realidad comenzó con un ataque a traición contra los que estaban en la parte final de la larga columna hebrea, a quienes se les denominaba los débiles, y especialmente cuando ellos estaban cansados y trabajados. ¿Cómo lo sabemos? Porque el libro de Deuteronomios en el capítulo 25 hace mención a esto, ampliando lo que está relatado en esta batalla contra Amalek en el capítulo 17 de Éxodo. Este infame ataque fue considerado por Dios como un insulto personal, y aunque el castigo final fue largamente demorado, nunca fue olvidado, pues a su debido tiempo Dios ordenó a Saúl que los destruyera. Eso lo podemos leer en 1 de Samuel capítulo 15. Ahora, debido a las murmuraciones de los israelitas, Dios permitió que los amalecitas atacaran en Refidim. Sigamos leyendo lo que nos dice el relato. Versículo número 8. Moisés dijo a Josué: elige algunos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como le dijo Moisés. Salió a pelear contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Cuando bajaba, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, uno a cada lado. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Versículo 14. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe esto en un libro para memoria y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Con respecto a esta circunstancia, el libro Patriarcas y Profetas hace la siguiente mención. Como los hebreos triunfaban cuando Moisés elevaba las manos al cielo e intercedía por ellos, así también triunfará el Israel de Dios cuando mediante la fe se apoye en la fortaleza del Todopoderoso Ayudador. No obstante, el poder divino ha de combinarse con el esfuerzo humano. Moisés no creyó que Dios vencería a sus enemigos mientras Israel permaneciese inactivo. Al mismo tiempo que el gran jefe imploraba al Señor, Josué y sus valientes soldados estaban haciendo cuanto podían para derrotar a los enemigos de Israel y de Dios.
Después de la derrota de los amalecitas, Dios mandó a Moisés: escribe esto para que sea recordado en un libro, y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Un poco antes de su muerte, el gran caudillo dio a su pueblo el solemne encargo: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. La orden del Señor fue: borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Deuteronomios capítulo 25, versículos del 17 hasta el 19. Tocante a este pueblo impío, declaró el Señor, la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor. Éxodo capítulo 17, versículo 16. Amalec se levantó contra el trono del Señor. Los amalecitas no desconocían el carácter de Dios ni su soberanía, pero en lugar de temerle, se habían empeñado en desafiar su poder. Las maravillas hechas por Moisés ante los egipcios fueron tema de burla para los amalecitas y se mofaron de los temores de los pueblos circunvecinos. Habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escaparía y se jactaban de que el Dios de Israel sería impotente para resistirlos. Los israelitas no los habían perjudicado ni amenazado. En ninguna forma habían provocado el ataque. Para manifestar su odio y su desafío a Dios, los amalecitas trataron de destruir al pueblo escogido. Durante mucho tiempo habían sido pecadores arrogantes y sus crímenes clamaban a Dios exigiendo venganza. Sin embargo, su misericordia todavía los llamaba al arrepentimiento. Pero cuando cayeron sobre las cansadas e indefensas filas de Israel, sellaron la suerte de su propia nación. El cuidado de Dios se manifiesta en favor de los más débiles de sus hijos. Ningún acto de crueldad u opresión hacia ellos es pasado por alto en el cielo. La mano de Dios se extiende como un escudo sobre todos los que lo aman y temen. Cuídense los hombres de no herir esa mano, porque ella esgrime la espada de la justicia. Mis queridos amigos y hermanos de esperanza, el plan de Dios es que nadie perezca. El plan de Dios es que todos tengamos oportunidad de salvación. Israel no era una nación perfecta. De hecho, los cristianos de este tiempo no somos perfectos. Cometemos errores, tenemos muchas cosas que aprender y desaprender, como dijimos en el video anterior. El Señor nos está reeducando y nos está preparando para que podamos vivir en la Canaán celestial, en el reino de los cielos que el Señor ha preparado para nosotros. Pero hay muchas cosas que necesitamos doblegar en nuestra vida. Israel se quejaba, murmuraba, dudaba, tenía falta de fe, pero el Señor los estaba moldeando, los estaba preparando, los iba a utilizar como su instrumento para que fueran una luz y una bendición para las demás naciones. Lo mismo hace Dios con nosotros el día de hoy. Los cristianos de cualquier denominación, cuando quieren hacer la voluntad del Señor, el Señor los va a transformar con el poder de su Espíritu Santo. No podemos nosotros dejarnos llevar por nuestros gustos o por nuestras inclinaciones o dudar de las promesas del Señor en medio de la adversidad. Tú y yo tenemos un privilegio y tenemos una responsabilidad porque somos pueblo adquirido, nación santa, que ha salido de las tinieblas a la luz admirable para que anunciemos las virtudes del Señor. Pero a nuestro alrededor hay personas que están dispuestas a ignorar todas las muestras de misericordia divina y con arrogancia, con orgullo, se han dedicado a hacer que la palabra del Señor sea puesta por debajo de sus pies. Por lo tanto, Dios en su misericordia da un tiempo de gracia para que estas personas sean convencidas de su error. Pero al no querer ser cambiadas,
el Señor tendrá que quitar su protección de ellos, para que al quitar su protección puedan recibir entonces el pago por su actuación totalmente incorrecta. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha, no porque Dios quiera que el ser humano muera, sino porque Dios sabe que el pecado está destruyendo a toda la creación. Y ese pecado debe llegar a su fin. Por eso dependemos del Señor cada día. Amalek cumplió su tiempo de gracia como sucedió en Egipto. Dios no quería la muerte del egipcio, Dios no quería la muerte de la amalecita, pero los egipcios endurecieron su corazón y los amalecitas se dispusieron a atacar al pueblo de Israel, a los más débiles en ese momento. Y Moisés, el instrumento divino, fue utilizado por el Señor como una demostración de que el Señor estaba con ellos. La parte final del capítulo 17 dice: Moisés edificó un altar y lo llamó El Señor es mi bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, y el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hoy existe un Israel espiritual, pero también existe un Amalek espiritual que está dispuesto a ir en contra de todo lo que Dios dice. Mis queridos amigos, tenemos que dejarnos influenciar por el poder del Espíritu Santo para que Él transforme nuestros pensamientos y no seamos enemigos del trono de Dios, sino que estemos a favor de lo que Dios hace por nosotros. Tenemos que doblegar nuestro orgullo y dejar la murmuración, porque el Señor es nuestro sustentador. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis por el día de hoy en este capítulo 17 del libro de Éxodo. No me quiero ir sin antes saludar y leer los mensajes en los comentarios que ustedes nos han dejado en el video anterior. Kirky Tours TV nos dice que les gustaría el estudio de la escuela sabática diario, que por cierto sí, va a ser diario porque, bueno, por aplastante mayoría ganó la opción de estudiar la guía de estudio de la Biblia diario, Lecciones de Esperanza, así se va a llamar nuestro estudio diario de la palabra del Señor. Ana Rojas dice: buen amanecer, hermano Alexander Suárez, que el Espíritu Santo le guíe, le dirija y le acompañe en su ministerio, Dios le bendiga grandemente. Elsa María Bustamante: gracias a Dios por permitirnos escuchar su mensaje a través de su siervo, Dios le bendiga en gran manera, feliz semana para usted y su familia y para todos los que se alimentan de este mensaje maravilloso. Maura Vistanzo Beltrán: buenos días, hermanos, Dios le bendiga, feliz semana, gracias por permitirnos disfrutar de las meditaciones de un escrito está. También quiero saludar a Zuli Violeta Vances, que dice: buen día, gracias por el mensaje, que Dios les bendiga y feliz inicio de semana, que Dios le cuide desde Perú. Vilma Martínez hace 3 comentarios. Ella menciona que con respecto al tema que estudiamos de la caída del maná y de la bendición del 7º día de la semana sábado, ella hace un comentario con respecto a que nosotros no somos orientales. Bueno, eso es verdad, nosotros no somos orientales, pero somos habitantes de este planeta. Ese día era para esa época. Además, Cristo resucitó un domingo. Por eso se apartó como día del Señor y nuestro calendario, el 7º día, es el domingo. Mi querida hermana y amiga Vilma, primero muchas gracias por tu comentario. También haces una mención con respecto a que si cumplimos estas leyes, las leyes de la obediencia el sábado, también deberíamos ser circuncidados. Bueno, por lo menos eso es lo que entiendo en el mensaje. El día viernes vamos a hacer nuestro primer directo y vamos a explicar un poco no solamente tu pregunta, sino también la interrogante de muchas otras personas. Sin embargo, yo quisiera adelantarte de que el sábado no fue instituido para los judíos, sino en el Edén, en un mundo sin pecado. Y ese es el fundamento de nuestra fe. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que Adán y Eva no le hubiesen fallado a Dios? El sábado seguiría vigente hasta el día de hoy, y como Dios no se equivoca, el sábado sigue siendo una institución divina inamovible. Claro, lamentablemente,
desconocemos un poco de la historia, muchos, y déjame decirte que yo también desconocía mucho de la historia, de cómo surgió este calendario, pero vamos a hablar de él también el día viernes, así que no te lo pierdas. Nuevamente te agradezco por tu comentario, Vilma Martínez. También quiero saludar a Marlene Guzmán, que dice: buenos días, pastor, Dios les bendiga siempre, gracias por el estudio, me gusta cómo explica. Saludos desde Mérida, Yucatán, en México. También a Karina Delgado, Carmen Ramírez, Bexaber Ramírez, Débora Juana Granados. Y por último tenemos a Aviador, que también le gustaría que el estudio que vamos a realizar el día viernes fuera a las 8 de la noche, hora de México. Yo tengo pensado hacerlo a las 7:30, 8 de la noche, hora de Colombia. Nos tocaría ahí que hacer una publicación con respecto al uso horario de cada uno de los países donde ustedes nos están escuchando y viendo. Y bien, mis queridos amigos y hermanos, la invitación es para mañana. Muchas gracias por seguirnos cada día, por suscribirte a este canal, por activar las notificaciones. Gracias por los comentarios que ustedes nos dejan, por los buenos deseos, por las preguntas. Les recuerdo que el día viernes y todos los viernes, si Dios nos da fuerza y nos da la oportunidad de estar en pie, vamos a hacer programas en directo para compartir con ustedes y responder las interrogantes que se nos presenten en medio de los estudios. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. La cita es para mañana, cuando continuaremos nuestro estudio con el capítulo 18 del libro de Éxodo. Capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec, y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación.